Hola, muy buenas tardes a toda nuestra comunidad. Estamos comenzando una nueva temporada de Doctores en Línea, nuestra octava temporada de este programa que ha sido creado en una alianza estratégica entre la Universidad de la Frontera a través de su canal de televisión y el Hospital Hernán Enríquez Aravena. Soy la doctora Pamela Oliva, cardióloga infantil de la Universidad de la Frontera, y este programa se transmite de varias maneras, digamos, en canal digital 38.1 en señal abierta, por Telsur en el canal 48 se transmite de Concepción a Coyhaique y además está en todas las plataformas online de Ufromedios. Hoy día tenemos el gusto de estar entrevistando al doctor Fernando Barzúa. Él es ginecobstetra del Hospital Enrique Aravena y docente de la Universidad de la Frontera, encargado de varias áreas de la obstetricia y en este momento, digamos, en un desafío importante nuevamente, que es todo lo que es el control y manejo de infecciones perinatales en nuestra región. Así que le doy una cordial bienvenida al programa, le agradezco su presencia porque claramente su experiencia nos puede servir para aclarar muchos puntos importantes de lo que es el embarazo y algunos de sus riesgos. Muchas gracias, muchas gracias. Yo les agradezco muchísimo la invitación. Ya hemos tenido en años anteriores conversaciones también con la doctora Oliva, así que le agradezco a ella esta dedicación que tiene tan importante en transmitir conocimiento hacia la población en general y que ciertamente beneficia a todos los involucrados en la salud, a su dedicación, a su empeño, a su interés, sus ganas. Y yo con gusto conversar cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Bueno, Fernando, vamos a partir por lo primero. ¿Qué importancia tienen las enfermedades infecciosas cuando se producen en el embarazo, en líneas generales? ¿Qué pasa ahí? Sí, el embarazo, ¿cierto? Cuando una mujer se embaraza, modifica su sistema inmune, adapta su sistema inmune para poder mantener a su guagüita en su cuerpo durante 9 meses en condiciones normales, ¿cierto? Y por lo tanto, si uno recuerda y hace un poco de líneas generales, su hijito tiene composición genética del papá y de la mamá, por tanto es un huésped con algo extraño, distinto, y adapta su sistema para poder mantenerlo y no rechazarlo, como si fuera un injerto. Y por lo tanto, esta adaptación del sistema inmune la hace más vulnerable a cuadros infecciosos. Por lo tanto, las infecciones durante el embarazo van a tener mucha importancia en el impacto en la salud de la mamá, de su guagua y en el resultado final a lo largo de la vida de este niño, tanto en complicaciones dentro del útero como en el futuro. A lo largo de la conversación vamos a poder ver el impacto que pueden tener las enfermedades infecciosas, incluso como secuelas de por vida. Y para las mamás también le dan, por esta adaptación de su sistema inmune, una condición de mayor vulnerabilidad. Si uno compara a 2 mujeres, por ejemplo, que tengan la misma condición de peso, de edad, de antecedentes de salud, si una de ellas está embarazada y la otra no está embarazada, la embarazada, si adquiere una influenza, por ejemplo, una gripe, la probabilidad de complicaciones, evoluciones más graves, es mayor que si esa misma tiene el embarazo. Qué interesante. Muy, muy importante, porque es básico el cuidado, entonces, que hay que tener cuando uno precozmente se da cuenta que está embarazada. Y además, por algo que es paralelo, se sabe, digamos, que las infecciones que ocurren en los primeros meses de embarazo, fundamentalmente los 2 primeros meses de embarazo, también pueden generar problemas de malformaciones. Exactamente, por eso es que si uno tuviera que agrupar o clasificar los impactos de salud de cualquier agente infeccioso durante el embarazo, uno podría decir 3 cosas importantes. Lo que yo les mencionaba inicialmente, que es más grave la evolución de una enfermedad en la embarazada, en ella, en su salud. Pero además es capaz de impactar en la guagüita, en su hijo, tanto si el agente infeccioso, el virus, por ejemplo, atraviesa la placenta y llega a infectar a la guagua y llega a infectar al feto, como muy bien decía la doctora Oliva, es mucho más grave si esta infección se produce en los primeros 2 o 3 meses, que es el periodo de desarrollo embrionario, pudiendo producir aborto, pudiendo producir malformaciones graves, pudiendo producir daño neurológico, daño cerebral que puede dejar de secuelas de por vida. Pero lo otro que es muy se conoce más de los últimos años, que las enfermedades infecciosas son capaces de impactar también, inclusive si este agente infeccioso no atraviesa
en la placenta y no le llega a la guagua, no le llega al feto, y daña solo la placenta. El solo la placenta daña la placenta porque la placenta es el órgano fundamental que va a programar el desarrollo de salud del guagua, tanto en su crecimiento, en su nutrición, en su desarrollo neurológico. Entonces puede afectar severamente desde ese punto de vista. Muy bien. ¿Hay algunos cambios que produce el embarazo que pueda favorecer que alguna infección sea más grave o más seria para la mamá cuando está embarazada versus cuando no lo está? Ya sabemos entonces que hay estos riesgos que ya se han mencionado y que su enfermedad podría ser más grave, más complicada. ¿Qué enfermedades infecciosas que se puedan transmitir por alimentos cuando la madre no toma las precauciones en cuanto a la alimentación que puedan afectar al niño? Eso es muy, muy, muy interesante pregunta, porque parte de la educación central que debemos hacer desde el primer día de control prenatal en una embarazada es este concepto. Hay enfermedades infecciosas transmitidas por alimentos que pueden producir cuadros muy graves para el niño. Por ejemplo, toxoplasmosis, Toxoplasma gondii, un parásito, ¿cierto? Un protozoo que se puede transmitir a la embarazada por carnes mal cocidas, por ejemplo, de vacunos, de porcinos, de algunos otros animales en que si es que no se hace una cocción adecuada, la madre lo va a ingerir, se va a infectar y va a afectar gravemente al niño. Y también se puede transmitir esto por deposiciones de gato. La gente relaciona mucho esto de la precaución de que la embarazada no manipule las deposiciones de los gatos, se refiere a esto de la toxoplasmosis, pero descuida que esto también se puede producir por alimentos. Se puede producir, como le digo, por estas carnes mal cocidas o por algunas aguas contaminadas con deposiciones de los gatos. Entonces también hay brote en algunas comunidades rurales en aguas contaminadas y que se infecten masivamente las embarazadas con secuelas que pueden ser muy graves. Y otra línea importante de infecciones transmitidas por alimentos tiene que ver con una bacteria que se llama listeria, listeriosis. La listeria monocitógene se puede transmitir a través de productos lácteos pasteurizados. Y cada ciertos años en nuestro país tenemos brotes de estas infecciones que afectan gravemente al feto, produciendo aborto o parto prematuro. Cada cierto rato hemos tenido en la región metropolitana, tuvimos acá en la Araucanía hace unos años atrás, y las fuentes son productos lácteos no pasteurizados. Por ejemplo, si se consumen leche directamente desde el animal y no se pasteuriza, pero también algunos quesos que son de cóctel no pasteurizados. Así que ojo en las embarazadas cuando compren un producto lácteo en el supermercado, que se fijen que diga producto pasteurizado, porque los últimos brotes que hemos tenido en la última década en el país han sido de origen de quesos no pasteurizados. De hecho, de eso parece que tiene mucho riesgo el queso azul, ¿no? Exacto, eso queso no, ese es no pasteurizado. Exactamente. Entonces, la embarazada puede comer productos derivados de la leche, pero tienen que ser pasteurizados. La pasteurización mata la bacteria, mata la listeria. Los no pasteurizados se puede conservar ahí si es que el alimento está contaminado. Y si la persona viviera en el campo y tiene su vaca y saca su leche, me imagino que tiene que hervirla bien, ¿no? Tiene que hervirla bien, pero la listeria, si la carga de contaminación es más alta, es resistente a temperaturas de hervor que no sean muy prolongadas en el tiempo. Por eso es que la recomendación en el embarazo, en las condiciones de nuestro país, es el acceso a leche pasteurizada. Perfecto. O sea, eso es re importante que se recalque, que no basta con el hervido. Exactamente, porque si la carga bacteriana es muy alta, si el hervor es insuficiente en tiempo o en temperatura máxima de elevación de temperatura, la listeria puede permanecer. Perfecto. ¿Hay algún tipo de restricción con el uso de pescado fresco, como ejemplo el ceviche, que no se cose, que no se cuece, digamos, con el marisco? ¿Hay algún tipo de riesgo ahí también o no? Sí, las embarazadas, yo les digo siempre en su primer control prenatal, acordarse que carne, pescado y mariscos tienen que ser todos cocidos, no sushi, no ceviche, no salmón ahumado. Y ahí la embarazada me dice, me voy a morir, estoy desesperado, yo no puedo vivir sin sushi, ¿puedo comer sushi cocido? La respuesta es no, porque la persona que cocina ese sushi también puede tener contaminación cruzada con el sushi crudo. Por lo tanto, ahí uno tiene que devolverle la pregunta y preguntarle cuántos hijos quiere o va a tener en la vida. Y todas hoy día en Chile van a decir una o dos. Entonces yo les digo ahí, tienen 90 años para comer sushi y solo 2 en que hay que privarse del sushi, porque la probabilidad de que la mayoría de los negocios que venden sushi, el alimento no está contaminado. Lo que pasa es que si llega a estar contaminado, significa la muerte del bebé
o prematuro extremo, o meningitis, que es lo otro que produce la listeria, o la toxo en el caso del daño, etcétera. Entonces, lo que no hay que hacer es poner en riesgo, en el embarazo uno va a hacer conductas de responsabilidad para poder cuidar a este niño, por eso que la embarazada deja de fumar, por eso que tiene que comer saludable, por eso que tiene que cuidarse en estos alimentos desde el punto de vista de infección. Que puedan afectar a la guagüita o a la mamá, pero que puedan ser prevenidas por vacunas y que se puedan usar en el embarazo o antes. Eso es muy, muy importante. La embarazada o en el control prenatal hay 3 vacunas que son altamente recomendadas en el mundo. Una de ellas es la de la influenza, que lleva muchas décadas de uso, muchos millones de mujeres embarazadas que lo han utilizado en todos los hemisferios y que ha demostrado una altísima seguridad, y que uno debe saber que cuando se selecciona una patología a seleccionar como vacuna en el embarazo es porque es una enfermedad que en forma natural, sin vacuna, tiene un alto impacto. En el caso de la influenza, si una embarazada, sobre todo en el tercer trimestre, tiene una influenza, tiene más riesgo de hospitalización, tiene más riesgo de neumonía, tiene más riesgo de ingresar a una unidad de cuidado intensivo, tiene más riesgo de necesitar un ventilador mecánico por influenza comparado si no estuviera embarazada. Y si además está en un brote epidémico de influenza, tiene más riesgo de morirse por influenza, o sea, más riesgo de letalidad. Por eso es que la influenza es una de las recomendaciones en el periodo otoñal de que la embarazada se vacune. Sobre todo, o sea, toda la embarazada, para no transmitirle la cadena y la estrategia de rebaño, ¿cierto? Pero porque es mucho más grave. La otra estrategia hoy día disponible en Chile y en los países desarrollados es que la embarazada se vacune en el segundo trimestre, entre las 28 semanas o hasta las 32, que es tercer trimestre inicial, contra la tos convulsiva o coqueluche. Esa es una vacuna que es la utilización de la mamá, entre comillas, como un transportador de anticuerpos. Que la mamá se vacune, genere anticuerpos, por eso tiene que ser antes de la 32, para que haya el tiempo suficiente de pasar el anticuerpo a la guagua. Se vacuna contra la coqueluche o tos convulsiva, le pasa los anticuerpos a la guagua para que los primeros 4 o 5 meses en que la guagua aún no tiene defensas contra esta bacteria, que este es el caso de una bacteria, tenga los anticuerpos desde la mamá. Porque la estrategia que se utilizó antes, que se llamaba estrategia capullo, que era posparto, tenía una eficacia mucho más baja que el asegurar a la embarazada que se vacune. La tercera vacuna disponible y recomendada en el mundo es la de COVID. El COVID también demostró un comportamiento parecido al de la influenza, en mayor riesgo de todos estos outcomes que yo les dije a ustedes. Si una persona está embarazada y adquiere el COVID, hospitalizarse, de neumonía, de ventilación mecánica, etcétera, y también más riesgo de complicaciones para la guagua. El COVID no produjo infección congénita, pero produjo más riesgo de parto prematuro, más riesgo de preeclampsia. Por lo tanto, si nosotros hacemos que la mamá evite el infectarse, mejoramos también la salud de la guagua en esto. Por eso son las 3 recomendadas. Hay una cuarta vacuna que hoy día está en algunos países, que es contra el virus sincicial. Para el virus sincicial, que es una enfermedad gravísima, hay 2 estrategias en el mundo. Una posibilidad es vacunar a la embarazada, como optó, por ejemplo, Argentina, como optó parcialmente Brasil, como optó Estados Unidos, que está vacunando contra el sincicial. Y la otra estrategia es al recién nacido colocarle anticuerpos monoclonales, como es la estrategia que adoptó Chile, y que es más cara, pero tiene un impacto enorme. Ustedes han visto que este año no hubo ninguna noticia en la tele, si ustedes quieren, de servicios de urgencia atestados de mamás con sus niños con sincicial, riesgo de muerte. El impacto fue notable. Entonces, en esta enfermedad del virus sincicial está el camino del anticuerpo monoclonal, que es como la defensa directamente a la guagua, o vacunar a la embarazada, y hoy día el mundo está discutiendo cuál debiese ser esa. Y finalmente la última vacuna es una vacuna que es para una bacteria que se llama Streptococcus grupo B o Streptococcus agalactiae, que es la principal causa de infección o de septicemia del recién nacido, bacteriana, que se transmite en el parto, y que es una vacuna que está en desarrollo y que la Organización Mundial de la Salud está muy interesada en poder avanzar con ella por algunas ventajas que tiene, y que esperamos que más pronto que tarde esté disponible para estudios y desarrollos en Chile. Esas son las 5 líneas de vacunas, si uno quisiera resumir. Es que eso encuentro que es una noticia, pero maravillosa lo que está pasando, como pediatra, ¿no? Lo que nosotros hemos vivido a través de la historia de la medicina con los niños infectados
infectados con coqueluche, los riesgos que tienen, las secuelas que tienen. Ha sido una historia muy, muy dolorosa y el impacto que ha causado que este año ya hemos estado libres de esa situación, que no hayan habido falta de cama, tremendas esperas en las urgencias y ningún niño falleció por coqueluche. Entonces, es realmente, perdón, por sincicial, ha sido maravilloso. Maravilloso, se notó notablemente. Notablemente. No, tremendo. ¿Hay alguna enfermedad que pueda afectar gravemente a la embarazada o la guagüita y que sea provocada por alguna bacteria, por algún microorganismo que sea normal de la mamá? Perfecto. Eso es, lo acabo de mencionar desde el punto de vista del desarrollo de vacunas, pero podemos resumirlo. Un muy buen ejemplo es esta bacteria que se llama Streptococcus agalactiae o Streptococcus grupo B, ¿cierto? Y que la embarazada hoy día lo conoce y dicen, me van a tomar el examen del Streptococcus. Es una bacteria que es comensal, es decir, que puede formar parte de la flora en el intestino, en el tubo digestivo de la mamá y en forma intermitente en la vagina. La importancia que tiene es que si está ahí, a la mamá no le genera enfermedad. Si pasa un niño por el canal del parto o se rompe la bolsa, lo que se llama rotura prematura de membrana, y sube hacia la guagua, es capaz de producirle una infección muy grave a la guaguita, ¿cierto? Acaba una septicemia. Entonces, es importante, por eso que nosotros como cuidado del control prenatal, obstetras, matronas, tenemos que ir a detectar qué madres dentro de su flora están colonizadas por esta bacteria que se llama Streptococcus grupo B y diseñar estrategias de prevención con antibióticos al momento del parto para evitar la septicemia a esta guaguita. Bien. ¿Cuáles son las principales estrategias que se enfrentan en el control prenatal para tratar de prevenir enfermedades infecciosas del embarazo? Hay varias. Una de ellas, y muy importante, que se llama el tamizaje o screening o cribado, ¿cierto? Significa que en una mujer que es asintomática, que aparentemente está sana, vamos a ir a buscar a través de exámenes si hay alguna enfermedad infecciosa que sea de riesgo para ello, para su guagua. Entonces, acabamos de mencionar Streptococcus grupo B, a todas las embarazadas entre las 36 y las 37 semanas le vamos a tomar un cultivo que se llama vaginal y anal para ver si es portador de Streptococcus grupo B y dejarle antibiótico en el parto si es que así lo fuera, por ejemplo. A todas las embarazadas durante el control prenatal le vamos a hacer un urocultivo, un examen de orina, para ver si hay bacterias en la orina, porque aunque ella no sienta molestias urinarias, si tiene bacterias en la orina, es la principal causa de hacer una septicemia en el embarazo de una mujer, de que esa bacteria suba a los riñones, produzca una pielonefritis y haga una septicemia. Es un cuadro muy grave. Pero además, la inflamación que produce la infección urinaria es capaz de aumentar el riesgo de parto prematuro. Ahí tenemos otro examen. A todas las embarazadas le vamos a hacer examen de VIH, porque la infección VIH, aunque la mamá no tenga síntomas, se puede transmitir a través de la placenta o en el momento del parto e infectar a la guagua, y el VIH pediátrico sigue siendo una enfermedad grave y de mal pronóstico. A todas las embarazadas le vamos a detectar hepatitis B, porque la hepatitis B también, aunque examen de sangre, aunque ella no tenga síntomas, no esté amarilla, no esté con hepatitis, porque la hepatitis B transmitida por vía transplacentaria es de un altísimo riesgo de hepatitis crónica, que se llama, y cirrosis en los niños. Entonces es una enfermedad grave. Y a todas las embarazadas le vamos a ir a detectar sífilis, VDRL, varias veces durante el embarazo. En la Araucanía tenemos un enorme problema de un ascenso permanente de casos de sífilis, que nunca vemos en los medios ninguna campaña de prevención, y si uno le pregunta a la población general, piensan que no existe la sífilis. Tenemos cada vez más casos y puede ser, si uno no lo trata a tiempo, una complicación grave para la guagua, con riesgo de muerte fetal, con riesgo de parto prematuro, de meningitis, etc. ¿Qué más? Chagas. A todas las embarazadas vamos a hacer un examen de sangre de Chagas para detectar una enfermedad que también es por un parásito y que también se puede afectar la guaguita. Entonces, hay un set de exámenes que vamos a hacerle a las embarazadas para poder detectar antes que tengan síntomas, ir a buscar la enfermedad, tratarla para evitar las complicaciones para ella y para sus guaguitas. Y una conducta más bien, que no es un examen, no es un screening, no es un tamizaje, pero que es bueno explicarlo, cuál es la finalidad. A todas las embarazadas tienen garantía de GES para que la matrona o el médico los mande al dentista. Al dentista, ¿cierto? El GES dental de la embarazada, el sentido que tiene es porque se demostró que las infecciones periodontales, las
enfermedad inflamatoria periodontal aumenta el riesgo de parto prematuro. La inflamación crónica de las encías aumenta el riesgo de parto prematuro. Y por eso es que la embarazada se manda al dentista, no solo para que vaya por un control habitual, sino por el impacto que tiene la prevención de parto prematuro si es que se trata a tiempo la infección de las encías de la mamá. Maravilloso. Fernando, ¿y este tamizaje que es tan completo, está centralizado en las regiones o está accesible en todos los consultorios para que lo hagan? El tamizaje en todos los consultorios, porque el tamizaje parte en el nivel primario. Entonces, el examen de sangre se solicita a todas las embarazadas en todos lados. El procesamiento de la muestra, depende de las regiones del país, está centralizado en laboratorios de hospitales secundarios o terciarios, pero la solicitud parte del nivel primario en todos los consultorios de Chile. Maravilloso. ¿Tiene alguna importancia esto de que el control prenatal se busquen exámenes por enfermedad infecciosa en mujeres que no tienen síntomas? ¿Por qué se eligen o se incorporaron al control prenatal, digamos? Es un poco lo que ya has comentado, ¿cierto? Claro, están, pero es bueno recalcarlo en el sentido de decir, nada de esto es que se me ocurrió porque aprovechemos de hacer un chequeo. Entonces, va orientado a decir, esta enfermedad es prevalente o no en nuestra población, tiene un impacto en la salud de la mamá o no, tiene un impacto en la salud de la guagua o no, y tiene una intervención, ¿cierto? Eso es muy importante porque no saco nada solo con diagnosticar si después me quedo de manos amarradas si no tengo ninguna herramienta, que es lo que, por ejemplo, pasó con citomegalovirus, que es otro virus que puede producir complicaciones graves en las guaguitas, en que en el mundo hasta el año 2020 se ha discutido el no hacer tamizaje en líneas generales porque no habían herramientas después del diagnóstico de hacer intervenciones. Pero el año 2020 aparecieron los estudios randomizados importantes que mostraron algunas herramientas para prevención de enfermedad grave y habemos muchos en el mundo, y yo me incluyo en ello, tratando de avanzar en los países hacia el tamizaje de citomegalovirus ahora que tenemos esa nueva herramienta. Entonces, detrás del tamizaje de la embarazada siempre hay una reflexión y un análisis de política de salud pública para ver cuál hacer y cuál no hacer. Perfecto. ¿Hay algunas enfermedades infecciosas que en Chile no se están haciendo exámenes de búsqueda en el embarazo, pero que sí otros países las hacen? Sí. Acabo de mencionar una muy importante, citomegalovirus. Citomegalovirus, la gran mayoría del mundo hasta el año 2020 y todas las guías científicas recomendaban no hacerlo, no porque no existiera la enfermedad, no porque no fuera grave, sino porque no habían herramientas para prevención. Hoy día disponemos de ellas, por lo tanto, de a poco han ido avanzando los países en incorporar citomegalovirus. Y el otro, muy importante, toxoplasmosis, que mencionamos algo delante en relación a los gatos y a las carnes mal cocidas, lo mismo. Francia lleva décadas haciendo tamizaje de toxoplasmosis, Colombia se sumó al tamizaje, si lo queremos más cercano acá, y cuando ustedes incorporan en un país la pesquisa de toxoplasmosis, reducen la cantidad de recién nacidos con toxoplasmosis grave, que es la única que diagnosticamos en los países cuando no hay tamizaje. Solo diagnosticamos la toxoplasmosis cuando el niño nace con una tremenda hidrocefalia o con una microcefalia o algo grave, porque ya el parásito le destruyó el cerebro. En cambio, si vamos a buscarlo en un tamizaje, vamos a pesquisar mamás infectadas, vamos a darle antibióticos para tratar de que el niño no se infecte. Eso tiene un análisis de costo, efectividad, salud pública, varias cosas, pero los países se están moviendo hacia allá y también creemos nosotros que debiésemos avanzar en nuestro país hacia eso y estamos trabajando en algunas cosas con el ministerio a ver si logramos ponerle un poco más de cifra y número a ver si podemos avanzar. Y el tercero es clamidia. Clamidia trachomatis es una enfermedad de transmisión sexual muy frecuente en la población joven embarazada de menos de 25 años. Muchos países hace muchos años que ya tienen tamizaje de clamidia trachomatis por una muestra como, entre comillas, como un Papa Nicolau, pero es un examen de detección en el cuello del útero para este agente y que hace muchos años que lo utilizan Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, que hacen tamizaje de clamidia y esta es nuestra tercera campaña o caballito de batalla en que podamos avanzar hacia eso. Nosotros hemos hecho estudios acá en la región y un porcentaje del 8% de las embarazadas pueden ser portadoras de clamidia trachomatis y aumenta el riesgo de varias complicaciones infecciosas en la guagua. Así que creemos que debiésemos como país avanzar también en ella. Perfecto. ¿Qué es lo que es el síndrome de Torch? Síndrome de Torch es una sigla o un acrónimo que busca cuando, esto lleva muchos años ya en la obstetricia, cuando nacían niños con alguna malformación grave que podían tener síntomas comunes de distintos agentes infecciosos. Entonces, juntaron esta sigla para decir el cuadro clínico que tiene este niño que nació con hidrocefalia o con líquido de los pulmones y el hígado grande y que los huesitos
con menos desarrollo, etcétera, podía ser por toxoplasmosis, que era el TO, por rubiola, cuando había rubiola congénita antes de las vacunas, la C por citomegalovirus, la C con la H por Chagas. Entonces, lo que está diciendo, este niño nació con este cuadro que es de origen infeccioso y vamos a buscar de cuál de todos ellos es. Y para acordarse más fácil, se inventó ese acrónimo que se llama TORCH, T-O-R-C-H, y que algunos hoy día han dicho que debiésemos modificarlo a SCORCH, S-C-O, SCORCH, para poder darle énfasis al problema mundial de la sífilis, poner la S adelante, ¿cierto? Que la sífilis en el TORCH no aparecía en las letras. S y la C de citomegalovirus como esta gran epidemia que hoy día tiene tratamiento. Entonces han propuesto modificarlo el TORCH, que hablamos todos siempre, a SCORCH. Bien. Fernando, ¿qué riesgos tiene, o mejor dicho, hay antibióticos que se usen para tratar alguna infección en la embarazada que sean de riesgo y que deberían tratar de no usarse? Exacto, como todo medicamento que se le va a indicar a la embarazada, uno tiene que tener la precaución de estar seguro que haya habido estudios previos al uso en embarazada que demuestren seguridad, tanto por su mecanismo de acción en el laboratorio. Después hay pruebas que se hacen en estudios in vitro y en estudios en animales, etcétera, que van dando un perfil de seguridad, y también ocurre que se acumula evidencia de personas que no sabían que estaban embarazadas y lo utilizaron y se ven los resultados. Entonces, de los clásicos en el embarazo hay un grupo enorme, importante, que son muy seguros en las embarazadas, eso es importante saberlo. Los derivados de la penicilina, de los que se llaman la cefalosporina, son un grupo de fármacos muy útiles desde el punto de vista infeccioso, que son seguros en las embarazadas. En cambio, por ejemplo, las tetraciclinas, como la doxiciclina, han demostrado malformaciones fundamentalmente dentales, algunas otras cosas en cartílago de crecimiento, dentición, etcétera. Es un grupo que no se debe usar. Y un grupo que partió con mucha preocupación, que ha disminuido un poco más en ella, se llaman las quinolonas, como el ciprofloxacino, el levofloxacino, que ha habido un poquito más de apertura para uso en un subgrupo de pacientes. Pero como norma general son dos grupos importantes de no uso. Y en otros grandes medicamentos, en los antivirales, hay algunas restricciones. Hubo algunos que ya quedaron más en el pasado, pero el grupo del tratamiento del VIH, que se evitaron el uso por mayor riesgo de algunas malformaciones, etcétera. Hay que hacer el análisis. Por lo tanto, la persona que le indica un antimicrobiano, antiviral, antiparasitario o antibacteriano debe conocer los riesgos potenciales y las seguridades que tenga uno de ellos para el uso en el embarazo. ¿Podrías contarnos algo, digamos, respecto de lo que ocurre con el VIH en la embarazada? ¿Cuáles son los riesgos para el niño? Y además, ¿cómo se enfrenta el tratamiento, los cuidados de la embarazada cuando se diagnostica con VIH? Por supuesto. En VIH ocurrió una cosa muy interesante porque se están cumpliendo 30 años de que partieron los primeros estudios que mostraron utilidad de los medicamentos antivirales, ¿cierto? El estudio clásico de la AZT fue el año 94. Entonces, cuando en los años fines de los 80 y en los 90 debutó como SIDA, ¿cierto? Personas que tenían un sistema inmune tremendamente dañado y destruido por el virus sin ningún tratamiento. En ese momento el riesgo de morir de la embarazada era altísimo, embarazada con VIH que estaba en etapa SIDA versus una embarazada no infectada, significativamente más riesgo de morirse. Después se fue avanzando con las terapias, mejoró la salud de las mamás, pero un tercio de los niños nacían infectados, no el 100%, pero 25 a 30% de los hijos de madres con VIH se infectan de VIH, y la infección en el niño es mucho más grave, de más mal pronóstico, más difícil de manejo, por lo que implica que un niño esté de por vida en un tratamiento crónico, adherencia al tratamiento, efectos adversos, etcétera. Y los medicamentos lo que lograron en una primera instancia fue bajar el riesgo de infección de un 30% a un 10% más o menos, pero en la actualidad, con mucha satisfacción uno puede decir en el mundo entero que hoy día hay terapias combinadas de medicamentos que hacen que el riesgo, si la madre se toma bien los medicamentos, sea cercano a 0% de transmisión. El riesgo está entre 0 y 2%, más cercano al 1, etcétera. Y también es muy importante que las personas que nos estén escuchando sepan que desde la Corte de Embarazada, nosotros lo acabamos de tabular y por eso conozco los datos, desde hace un poco más de 20 años, la cohorte de pacientes embarazadas que se controlan en la Araucanía y tienen su guaguita en la Araucanía, van 143.
con medicamento, y hay 0% de niños infectados desde esta cohorte de uso de antivirales, control multidisciplinario entre infectología y control prenatal, intervenciones de medicamento al parto, seleccionar la vía de parto dependiendo de las condiciones virales de la embarazada. Algunas de ellas, muchas, tienen la opción de tener parto normal, pero no todas tienen la opción de parto normal si es que la enfermedad no está controlada. Pero la experiencia de la Araucanía hoy día, nosotros lo publicamos estos datos en el Congreso Latinoamericano el año pasado, que fue en Argentina, 0% de transmisión vertical en las embarazadas controladas que se toman sus medicamentos. Así que hay herramientas positivas y por lo tanto un pronóstico muy distinto a lo que teníamos en los años 90 o los años 2000. Qué satisfacción más grande, qué alegría. Muy bueno que hay un trabajo multidisciplinario enorme, el grupo de infectología desde hace muchos años, la doctora Chaín y su equipo, el doctor Ferrá en el alto riesgo, un grupo enorme de gente de trabajo multidisciplinario, pediatra, la doctora Cerda en la actualidad, el equipo farmacológico, el grupo neonatal, etc. El equipo multidisciplinario ha logrado que 0% de transmisión vertical en las embarazadas, opción de parto, como digo, parto vaginal, las que tienen condiciones técnicas y virológicas para hacerlo. Es otra enfermedad con la que nos tocó vivir en los 90 y en los 2000. ¿Y estos resultados son comparables, son mejores a lo que pasa en el resto del país o de América del Sur, de Latinoamérica? Las tasas óptimas hoy día en el mundo son de bajo 2%, ¿cierto? Cuando hoy día hay países que todavía siguen teniendo 25% de transmisión vertical por muy mal acceso a terapias antirretrovirales, estamos hablando de África subsahariana, todavía tiene un grupo importante ahí, algunas cosas en el sudeste asiático, etc. Algunos bolsones todavía lamentablemente en el mundo sin acceso. El 80% de las embarazadas en el mundo más o menos tiene acceso a terapia antirretroviral, hay un delta de 20% que no. En Chile la tasa fluctúa a nivel nacional entre 1,5 y 2, 1,5, 1,8, 2, dependiendo del año. Por lo tanto, nosotros estamos mucho mejor que eso, y nosotros tenemos 0 hasta el momento y esperemos que podamos seguir así, pero ciertamente de 2 hacia abajo el país está en los grupos de baja transmisión si uno se compara con el resto del mundo, y muy bien comparado con la gran mayoría de los países latinoamericanos, así que eso es muy bueno. Es una alegría y es un orgullo enorme, ¿eh? Realmente ha sido un buen trabajo, una buena planificación en ese sentido. Qué bueno conocer estas noticias porque normalmente siempre se publican las malas noticias, no las buenas. Sí, exactamente. Nosotros ahora tenemos un proyecto aprobado ya por el Comité de Ética para poder publicar estos datos globales de 0 transmisión vertical. Así que estamos próximos a poder sacar un artículo al respecto para que pueda ser desde el punto de vista de la comunidad científica conocido también. Perfecto. Fernando, nos han llegado preguntas de nuestra audiencia, así que voy a aprovechar de cursar algunas poquitas extras si es que van saliendo. Cuéntanos un poco de este proyecto que has desarrollado para todo lo que es control de infecciones perinatales. ¿Cuál es la idea de aquí para adelante? Correcto. Estamos convencidos nosotros en el grupo que trabajamos el óptimo manejo de las infecciones perinatales por todas estas aristas que hemos ido conversando en el programa es multidisciplinario. Aquí se requiere especialistas en medicina materno-fetal, se requiere especialistas en neonatología, se requiere infectólogos pediátricos y de adultos, se requieren matrones, enfermeros, químicos farmacéuticos, porque el manejo de los medicamentos, las cosas que proporcionamos, laboratorio, tecnólogos, microbiología, hay una serie de ramas que si hay un equipo de trabajo analizando los casos, tomando decisiones en conjunto, desarrollando líneas de investigación en conjunto, etcétera, el impacto en la salud de las pacientes en patología infecciosa, en prevención y en manejo precoz es mayor. Entonces, nosotros ya llevamos algunos años constituidos como un equipo que se llama Comité de Infecciones Perinatales, que eso ya tiene resolución de la Contraloría, es reconocido a nivel nacional, tanto en el hospital como en el servicio de salud, para poder incorporar también el nivel primario y secundario. Eso está trabajando, está funcionando. Pero este equipo además hace extensión, como lo que estamos conversando ahora. Este equipo también hace publicaciones científicas, participa de estudios científicos, etcétera. Entonces tiene una línea de desarrollo mayor y, por tanto, la dirección del hospital, cuando se conversó esto hace ya un tiempo atrás, nos dio el respaldo para avanzar al paso siguiente, que se denomina el Centro de Infecciones Perinatales. Tiene todas estas aristas, clínicas, extensión, investigación, etcétera, pero sistematizadas en un grupo de trabajo, en un área común, en el sector común, que permita
desde la detección precoz en el embarazo hasta el seguimiento del niño en riesgo de infección o que adquirió una infección, que pueda ser seguido en el mismo centro, en la misma unidad, y que uno pueda, una embarazada que está con, no sé, una toxoplasmosis, va a control y se hace las ecografías y se hace el diagnóstico y el estudio, se comparte la información de inmediato con los neonatólogos, con los infectólogos, con los neurólogos pediátricos, etcétera, y el seguimiento del niño después de nacer se hace en este mismo centro, esta misma unidad, como un feedback hacia todo el equipo. Eso es lo que se denomina el Centro de Infecciones Perinatales y ese es el proyecto en el que estamos trabajando ahora. Maravilloso. Y eso, digamos, va a estar anclado básicamente como centro de trabajo en el hospital Hernán Enrique. Sí. Hospital Hernán Enrique. Tiene cobertura para toda la región. Para toda la región. Hoy día funcionamos desde el punto de vista práctico así, en el sentido WhatsApp, etcétera, pero lo queremos sistematizar, que la persona tenga la posibilidad de pedir una hora desde distancia por vía telemedicina. Algunas de esas pacientes van a tener que ser derivadas, otras van a ser concentradas acá, efectivamente, cuando hay alguna patología más compleja. Una serie de aristas que se están sistematizando para poder formar parte de esta unidad que va a estar físicamente en el Hospital Hernán Enrique, pero que tiene ramas, como hemos descrito, que esto parte desde el nivel primario hasta el nivel terciario en toda la región, todo el servicio de la Araucanía. Maravilloso. ¿Y de estos centros hay alguno otro que está funcionando en el país con este nivel de organización? Sí, del punto de vista de organización multidisciplinaria, pero no infectológica. Tenemos un modelo muy importante que nosotros hemos ido a aprender de ellos también en la organización administrativa, fundamentalmente, que es el Centro Cardiológico de Referencia Perinatal, que se llama el CERCO, que ahí es el mismo modelo, ¿cierto? Se ve alto riesgo, se ve patologías de distintas cosas del embarazo, etcétera, etcétera, y ellos tienen su letra chica en las cardiopatías congénitas, que es lo que nosotros les mostramos por telemedicina desde Temuco. Ellos las ven allá, cuáles se ven allá localmente. Es el mismo modelo para este centro, pero acá la letra chica va a ser las infecciones congénitas. Entonces el feedback va a ser al revés. Si ellos tienen un caso, se muestra para acá, lo discutimos, etcétera, etcétera. Y por eso que puede ser un apoyo también desde el punto de vista nacional, no solo regional. Maravilloso. Felicitaciones por todo este trabajo, porque realmente es un tremendo aporte a nivel regional y sin duda va a ser también a nivel nacional. Te felicito. Así que eso esperamos, en eso estamos trabajando ahora. Sí. ¿Hay alguna cosa dentro de esta misma temática de infecciones perinatales que no te haya consultado y que tú quisieras recalcar? Yo creo que si estamos redondeando es transmitir este concepto de el manejo multidisciplinario de las infecciones por las muchas aristas que tiene la problemática de enfermedad infecciosa, de afección en la salud de la mamá, de afección de este niño que está por nacer, el cambio de esto de los daños o inflamaciones que puede producir la agente infeccioso en la placenta y en el niño, lo que se llama la respuesta inflamatoria fetal, pueden producir complicaciones que si uno no las detecta a tiempo, secuelas de por vida, porque el niño que está en formación y la placenta que está en formación, el impacto de la enfermedad infecciosa puede modular esto para que un niño sea malnutrido y tenga restricción de crecimiento, o que tenga inflamación cerebral y tenga daño neurológico. La parálisis cerebral, una causa importante, parálisis cerebral que es irreversible, es por cuadros infecciosos intrauterinos, etcétera. Entonces, las enfermedades infecciosas tienen un impacto de carga de salud en la población muy significativo, aunque la mamá esté asintomática. Por eso es que se requiere interés, preocupación e ir a buscarlas directamente y no esperar que solo detectemos los niños gravemente afectados. O sea, volvemos a la base que es el control precoz y constante del embarazo para que tengan derecho a todos estos screening, a todas estas detecciones precoces también de las posibles enfermedades y tratarlas a tiempo. Exacto. Maravilloso. Bueno, quiero darte las gracias por todo tu aporte, porque yo creo que esta experiencia es extraordinaria. También es una satisfacción porque uno le entrega un grado de seguridad a la población de que están en buenas manos y que si tienen embarazo van a tener posibilidad de tener mejores embarazos y guaguitas más sanas. Así que es una alegría enorme. Ojalá, pues sí, que súper bien. Así que cuando quieran conversamos o los esperamos en el centro, o si hay una embarazada que tiene esas dudas, se va a poder acercar con nosotros también y felices de poder colaborar. Bien, te agradezco entonces tu participación hoy día, habernos dado estas buenas noticias y esperamos que les vaya muy bien como equipo en lo que vayan a desarrollar de aquí al futuro. Súper bien. Muchísimas gracias por la invitación. Yo me encanta esto, así que lo paso muy bien.
Muchas gracias y felicitaciones también porque ustedes son perseverantes. Escuché que ya este es el 8º año, así que Sí. los felicito, los felicito. Bien, muchas gracias. Nos despedimos entonces, damos las gracias por quienes estuvieron hoy día escuchando este programa y esperamos que sea un aporte para ustedes y para quienes ustedes tengan a su alrededor, sus familias, sus amistades, para que puedan transmitir esta información y así la podamos propagar en beneficio de todos. Que estén muy bien, buenas noches y hasta pronto. Que estén muy bien. Chao, chao.